En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Lorenzo, un hombre de mirada apagada y semblante serio. Sus vecinos decían que siempre parecía llevar el mundo sobre los hombros. Cada mañana, Lorenzo abría su tienda de antigüedades, pero lo que realmente acumulaba no eran objetos antiguos, sino resentimientos escondidos. Lo curioso es que nadie sabía por qué Lorenzo nunca reía ni conversaba. Solo se limitaba a mirar el reloj colgado en la pared, esperando que el día acabara rápido. Lo que Lorenzo no contaba es que, desde joven, había guardado un profundo resentimiento contra su hermano Julián, quien lo había traicionado en un asunto familiar. Desde entonces, nunca se volvieron a hablar. Mientras tanto, los años pasaban y su tienda se llenaba de objetos olvidados, al igual que su alma. Lo que Lorenzo desconocía es que muy pronto tendría que enfrentarse a una lección que lo marcaría para siempre, enfrentando el peso del resentimiento y descubriendo un camino que cambiaría por completo su forma de ver la vida. Antes de continuar, si te gustan estas historias llenas de lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, acompáñame en este viaje. Una tarde gris, cuando las hojas de otoño bailaban por las calles, un anciano desconocido entró a la tienda. Su sonrisa amable y su mirada penetrante contrastaban con el ambiente sombrío del lugar. «No sé si puedo ayudarle», dijo Lorenzo. Busco algo más que antigüedades, busco respuestas. Lorenzo, sorprendido, sintió un ligero escalofrío. Había algo en ese anciano que le resultaba familiar. El problema no está en lo que vendes, sino en lo que cargas, hijo. Lorenzo frunció el ceño. ¿Hijo? Un murmullo de recuerdos olvidados cruzó su mente, y entonces lo sintió, el peso en su pecho. «¿Quién es usted?», preguntó. Solo alguien que ya aprendió a soltar. El anciano, mientras dejaba la caja en el mostrador y desaparecía entre las sombras de la tienda. Lorenzo observó la caja de madera con desconfianza. Era sencilla, sin adornos, pero tenía una inscripción tallada. «Abre solo si estás listo para cambiar», se leía en la caja. Intrigado y con la mente revuelta, la llevó al sótano de la tienda, donde acumulaba viejos recuerdos que no se atrevía a vender. Al abrirla, encontró un pequeño espejo agrietado. Al mirarse, vio su propio reflejo, pero no era solo su imagen. Detrás de él aparecía una versión de sí mismo, encorvado, gris y consumido por el rencor. ¿Qué es esto? De pronto, la versión en el espejo le habló. «Soy la sombra de tu resentimiento. Soy la razón por la que todo te pesa, por la que la vida se te escapa». Lorenzo, asustado, quiso cerrar la caja, pero sus manos temblaban. Comprendió que aquel espejo reflejaba la carga invisible que había llevado durante años. Era un aviso, una oportunidad para enfrentar lo que llevaba enterrado. Mientras contemplaba el espejo, notó que en la esquina inferior había una pequeña llave oxidada pegada al marco. Junto a ella, una nota decía: «Para abrir la puerta que siempre has evitado». El corazón de Lorenzo latió con fuerza. ¿Una puerta? Sabía exactamente a cuál se refería. La habitación de su casa donde había guardado todas las pertenencias de su familia y de Julián, cerrada desde el día de la pelea. Y así comenzó a recordar momentos que creía superados, pero que seguían doliendo. Esa noche, Lorenzo no pudo dormir.
Los susurros de la sombra lo acompañaban en cada rincón de su mente. Soñó con Julián, su hermano, y la discusión que los separó. En su sueño, el peso en su espalda era real, como si una mochila invisible se aferrara a él. Ahí estaba el peso del resentimiento, oprimiendo cada paso que daba. En la tienda, el espejo seguía abierto, reflejando sombras que parecían susurrarle: «Suelta, suelta, o te consumirás». A la mañana siguiente, exhausto y confundido, Lorenzo decidió cerrar la tienda por primera vez en años. Caminó por el pueblo como si fuera la primera vez que lo recorría, notando miradas que antes ignoraba, risas de niños, flores que había dejado de ver. Pero cada paso estaba acompañado por el eco del pasado. «¿Por qué me cuesta tanto soltar?», se preguntó. En ese instante, una niña pequeña lo detuvo. «Señor, ¿está triste?», le preguntó con inocencia. Lorenzo no supo qué responder. Por primera vez, se dio cuenta de que su tristeza era evidente para todos, menos para él. De pronto, recordó la llave de la caja. «La puerta que siempre has evitado», resonó en su mente. Sintió que tal vez era hora de abrir aquella habitación olvidada. Mientras caminaba de regreso a casa, el sonido de sus pasos y el murmullo del viento parecían empujarlo a tomar una decisión. Sabía que si no enfrentaba esa puerta, jamás sería libre del peso que cargaba. De regreso en la tienda, Lorenzo decidió buscar en su escritorio algo que pudiera darle paz. Entre montones de papeles antiguos, encontró una carta sin abrir, fechada hacía más de 10 años. Con las manos temblorosas, rompió el sobre y leyó las primeras líneas. «Hermano, lamento lo que pasó. Nunca quise herirte. Te extraño más de lo que imaginas». Continuación de la lectura. «Hermano, lamento lo que pasó. Nunca quise herirte. Te extraño más de lo que imaginas». Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Todo ese tiempo había guardado rencor sin saber que su hermano también cargaba con el peso de la culpa. El espejo, desde el sótano, parecía susurrar. Las palabras de la carta se mezclaban con las imágenes reflejadas en el cristal agrietado. «¿Todo este dolor por no leer una carta?», susurró Lorenzo. Lorenzo se dio cuenta de que el peso en su corazón era también el peso que Julián había llevado durante años. El peso en su pecho se hizo insoportable. Lorenzo se sentó y releyó la carta completa. Julián hablaba de los recuerdos de su infancia, de su madre, de los días felices antes del distanciamiento. Confesaba su tristeza y su deseo de volver a hablar. En la carta, Julián también mencionaba un detalle que Lorenzo había olvidado: el viejo árbol de manzanas en la colina donde solían jugar de niños. «Siempre quise que regresáramos ahí, hermano. Ahí empezó todo, y tal vez ahí podamos sanar», decía la última línea. Con lágrimas en los ojos, Lorenzo tomó la carta y bajó al sótano, decidido a enfrentar lo que había ignorado durante años. Frente al espejo, Lorenzo sostuvo la carta contra su pecho. «Ya no quiero más este peso del resentimiento», susurró. «¿Estás listo para soltar?», preguntó la figura. Lorenzo cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en Julián, en su niñez, en las risas compartidas,
en todo lo que el rencor le había arrebatado. Sí, lo estoy. De pronto, una grieta profunda cruzó el espejo y con un estruendo se hizo añicos. En lugar de escombros, un brillo cálido llenó la habitación. El peso en su espalda desapareció. Lorenzo sintió ligereza, como si acabara de dejar una carga que lo había encadenado durante décadas. Sin embargo, algo más llamó su atención. Entre los restos del espejo, apareció una pequeña figura luminosa. Era el mismo de niño, libre, corriendo sin cargas, riendo bajo un cielo despejado. «¿Eras tú el que olvidé?», murmuró Lorenzo al ver a su versión infantil. El niño le sonrió y asintió antes de desvanecerse en la luz. Lorenzo comprendió que no solo había liberado a su yo adulto del peso, sino también al niño interior que había quedado atrapado en aquella vieja herida. Al mirar el suelo, los pedazos del espejo ya no reflejaban sombras, sino luz. Había roto el ciclo. Lorenzo sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Gracias», murmuró, como si el eco del espejo pudiera escucharlo. Esa misma tarde, Lorenzo cerró la tienda y caminó hasta la casa de Julián. Los años habían pasado, pero su hogar seguía igual. Las macetas en la ventana, el rosal descuidado y la puerta de madera con la misma pintura desgastada que Lorenzo recordaba de su infancia. Al tocar la puerta, su corazón latía con fuerza. Julián abrió, con el rostro envejecido pero con la misma mirada cálida de siempre. No hicieron falta palabras. Ambos se abrazaron en silencio, como si el tiempo no hubiera pasado. «Perdóname, hermano», susurró Lorenzo, conteniendo las lágrimas. «Perdóname tú también», respondió Julián, quebrado por la emoción. Ese abrazo rompió la última barrera invisible entre ellos. Por fin, Lorenzo entendió que soltar no era olvidar, sino liberarse de una cárcel construida por su propio orgullo. Julián lo invitó a pasar y juntos se sentaron en la vieja sala, donde una vez compartieron juegos, sueños y confidencias. «Nunca dejé de pensar en ti», confesó Julián, mientras le mostraba fotografías antiguas. «He llevado esta imagen en mi billetera todos estos años», dijo Julián. «Gracias por no rendirte», susurró Lorenzo. Ambos se miraron con complicidad y supieron que, aunque habían perdido años, todavía podían recuperar el tiempo y reconstruir su lazo. Días después, la tienda de Lorenzo cambió por completo. Ahora, además de antigüedades, había fotografías de su infancia, cartas abiertas y objetos que narraban su reconciliación. Los vecinos notaron la diferencia. Lorenzo reía, conversaba y hasta contaba historias a los niños que entraban curiosos. Había aprendido que soltar el peso del pasado le permitió abrazar el presente. «Veo que aprendiste la lección», dijo. «Ya no cargo más con el peso del resentimiento. Esta es para cuando estés listo para la siguiente lección. Esta vez abriré la caja antes de que pasen 10 años», bromeó. «¿Y cuál será la siguiente lección?» «La gratitud, pero esa tendrás que descubrirla tú mismo». Y mientras veía al anciano desaparecer por la puerta, supo que su vida apenas comenzaba. En su interior, Lorenzo sintió que el viaje más importante no era hacia el pasado ni el futuro, sino hacia su propia transformación. Y así, Lorenzo comprendió que el peso del resentimiento
Era como un veneno silencioso que lo consumía día a día. Espero que este cuento haya logrado inspirarte a reflexionar y quizás cambiar tu forma de ver la vida. Porque esta no es solo la historia de Lorenzo, es la historia de todos nosotros. Llevamos cargas invisibles que nos impiden avanzar. Este relato nos recuerda que soltar es un acto de valentía y liberación, una invitación a mirar dentro de nosotros y soltar lo que ya no nos sirve. ¿Tienes tú alguna piedra que aún cargas sin darte cuenta? El resentimiento es como una sombra que a veces ni notamos, pero que limita cada paso que damos. A veces creemos que sostener el dolor nos protege, cuando en realidad nos mantiene prisioneros. Como Lorenzo, muchos de nosotros guardamos antiguas heridas que, sin saberlo, nos impiden avanzar y ser verdaderamente felices. Soltar no es olvidar, es sanar, es regalarle al alma la oportunidad de caminar ligera. Y recuerda, cada día que pasa aferrándonos al rencor es un día que le robamos a la paz, a la alegría y al amor propio. La vida es un viaje breve para cargar con lo que ya no nos pertenece. Ahora te pregunto, ¿qué piedra podrías soltar hoy para sentirte más libre? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete y comparte el video. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en mi próximo video.